este contrato hoy por hoy, a partir del 2021, es un contrato típico. Anteriormente no estaba regulado. Quiere decir entonces que anteriormente al 2021 era un contrato atípico. Ahora tenemos una dualidad. ¿Cuál es? Hablar de contratos típicos nuevos o hablar de contratos típicos, pero que fueron trasladados a otras leyes, es novedoso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa dualidad se refiere a los atípicos que hoy por hoy, por eso el error aquí adelante, estudiamos el leasing en la ley porque ya es típico a partir del 2021, pero lo seguimos estudiando en la doctrina, y la doctrina nos dice que este es un contrato atípico. Eso nos dice la doctrina, pero ya no aplica para Guatemala como contrato atípico. ¿Por qué? Porque el contrato de leasing ya está regulado en el decreto 2/2021. Vean entonces dónde radica la dualidad. Que como contrato lo vamos a estudiar como un contrato típico en la legislación, para que a Marta Lucía no se le vuelva a olvidar nunca que ya es un contrato típico. Pero ya teniendo fijado ese conocimiento, nos vamos a la doctrina, y en la doctrina lo van a estudiar, y ahí va a aparecer en la doctrina de los contratos atípicos, ¿verdad? Porque es tan nuevo como típico que no tenemos doctrina suficiente. No tenemos varios autores que nos digan todo lo relacionado con el contrato leasing como contrato típico. ¿Me explico? Sí. Estudiaremos el leasing en la doctrina, sin importar que lo vea como típico o que lo vea como atípico. Si lo ve como atípico, esa parte de la doctrina la vamos a borrar de aquí, no del libro que estudie, sino de la mente. Y vamos a estudiarlo como típico en la legislación. Entonces ustedes van a reunir el contenido de la legislación y el contenido en lo que sea aplicable de la doctrina para hacer un leasing como contrato mercantil típico robustecido, porque solo legislación no nos da lo que necesitamos para salir preparados, ¿verdad? Y solo doctrina no lo podemos hacer porque tenemos legislación. Entonces, vean ustedes, acabo de escuchar en coordinación que un profesor interino decía: yo no uso libros, yo uso solo legislación, y no me interesan los libros porque no están actualizados. Así decía el profesor. Entonces yo digo lo siguiente: yo sí utilizo varios y los leo todos y acomodo lo que hay ahí a la legislación. Creo que eso es mejor, ¿verdad? Eso es mejor porque ustedes estudian de manera más completa cualquier contrato que necesiten. ¿Por qué les hago esta sugerencia? Porque yo lo visualizo en su examen técnico profesional. Que no se preparen para el 21 a aprobar Mercantil 3, sino que ustedes tengan la perspectiva de que ustedes pueden prepararse para su examen técnico profesional. Y qué bonito es cuando uno encuentra exalumnos
viaje al aeropuerto y resulta que no van a su examen técnico, solo la cara no se les ve de viajeros. Entonces, yo quiero eso y por eso les comparto las sugerencias para que ustedes de una manera menos difícil puedan entonces, ustedes se van a preparar con esas observaciones que espero que las anoten para su examen técnico profesional. Ahora bien, ustedes ya realizaron su trabajo de tener un resumen ejecutivo del contrato de leasing. Cuéntenme o lea a alguien cuál es el objeto de esta ley. Uno se tiene que ir de primerito al objeto de la ley. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? Por favor. Muy bien. El objeto de la ley está en el artículo 1. Dice... Grítenles allá atrás. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la normativa general que regula las operaciones de leasing, así como los derechos y obligaciones propios de los sujetos involucrados en esta operación. Bien, vayámonos en el artículo 2 a la literal C, ¿quién nos la lee? Todo eso ya lo tuvieron que haber leído ustedes. Por favor, Karen. El contrato de leasing es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para uso del arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado. El contrato de leasing comprende el contrato de leasing financiero y el contrato de leasing operativo, en la forma que quedan definidos en esta ley. Muy bien, entonces, ¿cómo tenemos que hacer el análisis? Acá vienen los elementos. Que tenemos elementos personales o intersubjetivos en el contrato de leasing. ¿Sí? ¿Quiénes son? De acuerdo a la ley. El arrendador y el arrendatario. Arrendador y arrendatario. Sáquenlo de ahí, llévenselo a sus apuntes. Entonces se les hace más fácil. Pero si lo quieren llevar en orden, pues ustedes determinan que el contrato de leasing es un contrato típico mercantil, Sí. por el que una persona que se denomina arrendador adquiere para uso de otra persona denominada arrendatario bienes a cambio de una renta o cuota por un plazo determinado. El contrato de leasing puede clasificarse de acuerdo a la ley: contrato de leasing financiero y contrato de leasing operativo. ¿Sí? Entonces ya tenemos, yo diría, elementos personales, elementos reales y clasificación. Solo ahí. Yo estaba leyendo el libro de Alvarado Sandoval y menciona también el contrato, pero en los elementos personales lo menciona como productor, jugador y beneficiario. ¿También está bien o está desactualizado la ley? No, no está desactualizado, lo que pasa es que esa es doctrina. Ahorita lo estamos viendo solo desde la perspectiva Pero legal. también podría estar bien si se publicara productor, jugador y beneficiario. Sí. Es más, la doctrina establece que está el tomador, está el dador y el proveedor. ¿Son elementos personales? Sí. Entonces encontremos ahí, vean ustedes su ley y tengan sus apuntes para que no les cueste tanto. Tenemos elementos personales intersubjetivos. ¿Quiénes son? El arrendador. Arrendador y arrendatario. Ahí mismo tenemos elementos reales. ¿Cuáles son? La renta Renta o cuota.
o cuota es uno. Y los bienes que se adquieren para arrendar. Y bienes. ¿Eso es todo? Tenemos rentas en un arrendamiento civil. Vayámonos al arrendamiento civil, que de ese sí ya saben algo. El arrendamiento civil tiene esos elementos, ¿sí o no? Personales. Sí, personales, reales y formales. Y los reales en el civil, ¿cuáles son? El arrendamiento y la cosa arrendada. El valor del arrendamiento y la cosa arrendada. ¿Cómo se llama el valor del arrendamiento? Renta. Rentas. Rentas. ¿Cuándo procede el juicio sumario en el arrendamiento civil? Cuando hay rentas atrasadas. O sea, quiero que vean, hay rentas. Allá atrás los veo platicando bastante. Si es del leasing, no hay problema. Entonces, vean, tenemos arrendador, arrendatario, tenemos rentas y bienes para dar en uso, ¿verdad? Y finalmente debe ser por escrito. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que tenemos ahí elemento personal intersubjetivo, tenemos elemento real o material del contrato y tenemos elemento formal por escrito. Advierto la reflexión: el contrato de leasing es un contrato de adhesión. Entonces no van a encontrar tan fácilmente escrituras públicas contentivas de un contrato de leasing, a menos que los bienes sean registrables y los contratantes estén de acuerdo en cuanto al cumplimiento de esa norma. Establece el Código Civil que todos los bienes susceptibles de registro deben de estar contenidos en escritura pública, ¿verdad? Entonces, salvo esa excepción, los contratos de leasing son contratos que se dan en masa. Son muchos. Hay un formato preestablecido como documento privado, usualmente, que es el que arrendador y arrendatario firman para efecto de darle forma al contrato. Entonces tenemos ahí elemento personal, elemento real y elemento formal. Encontramos la clasificación. ¿A qué se refiere el leasing financiero? ¿A qué se refiere el leasing operativo? ¿Y qué los diferencia? A ver, ¿quién nos puede explicar? Porque ya realizaron su trabajo. Esa es la esencia de hacer las tareas, porque luego ustedes tienen mayor nivel de comprensión de lo que se explica aquí, ¿verdad? En cambio, si de primera mano es aquí que lo vemos, pues nos suena chino. El contrato de leasing financiero sería el contrato de una persona o un patrimonio que es autónomo y que digamos que él va o adquiere el acuerdo o la petición. Ajá. Y por intereses denominados, ¿verdad? Muy bien. Se recuerda que si hay rentas, a diferencia de una renta en el arrendamiento civil, no es lo mismo. A diferencia de un arrendamiento civil que no va a generar intereses a menos que esté pactado un interés por mora, por ejemplo. En materia del contrato de leasing, sí genera intereses. Recuérdense que es mercantil, genera intereses. Si no se cumple, puede generar intereses moratorios. Eso es estrictamente legal, ya lo vimos en la tarjeta de crédito también, ¿verdad? Encontramos entonces que hay un leasing financiero
y hay un leasing operativo. Una de las grandes diferencias en el leasing financiero es que se da la figura de la opción de compra. Encontramos a su vez que tenemos la opción de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que pagada la renta de acuerdo al plazo del contrato, el arrendatario tiene la posibilidad y el derecho de adquirir la cosa por un monto simbólico que se denomina monto residual. ¿Por qué? Porque se hace la operación aritmética en donde se establece el precio del bien que se da en arrendamiento, se computa la cantidad de rentas y ese residuo, esa cantidad que hace falta de acuerdo a las cláusulas contractuales para cuadrar esa cantidad se denomina monto residual. Entonces hay posibilidad que el arrendatario se quede con el bien y recuerden si ustedes, en este caso la mayoría de veces son bienes muebles. Entonces los bienes muebles son depreciables de manera inmediata. Entonces se toma eso en consideración y finalmente se verifica que ese monto simbólico es lo que nos hace falta, ¿verdad? Es ese sobrante de alguna manera, y ahí encontramos que la doctrina lo denomina monto residual. Entonces, esa es una gran diferencia. Encontramos a su vez que el leasing operativo, pues obviamente nos va a dar como resultado esa diferencia en cuanto a que no contiene la opción de compra, sino que solamente las rentas, solo es un arrendamiento. Concluido el uso del bien, pagadas las rentas, se extingue el contrato, ¿verdad? Ya no se llega al procedimiento y a la formalización de la opción de compra, ¿verdad? Una de las formas de diferencia que tiene la opción de compra, porque recuérdense que la opción de compra también aplica a los contratos civiles, ¿verdad? Entonces, en este caso es una opción de compra que está contenida en un contrato principal. ¿Cuál va a ser aquí el contrato principal? El contrato de leasing. ¿Cuál va a ser el contrato accesorio en el arrendamiento financiero? El contrato de opción de compra, ¿sí? A diferencia que el contrato de leasing operativo solo contiene un contrato principal. ¿Cuál? El leasing, ¿verdad? Entonces ahí encontramos que vamos a observar siempre en el artículo segundo, en la literal D, alguien que nos pudiera leer. Muy bien. Entonces vean ustedes, encontramos que el leasing financiero es el contrato por el que una persona, patrimonio autónomo o ente denominado arrendadora,
adquiere de acuerdo a la petición y especificaciones que le ha dado el arrendatario y por cuenta e interés de este, bienes. Entonces, ¿qué quiere decir? Me quedo hasta ahí. El arrendador adquiere bienes, pero quien le da las especificaciones de esos bienes es el arrendatario, y conforme a esa petición, el arrendador es que al adquirir los bienes los coloca en manos del arrendatario. ¿Para qué? Para que le sirvan, que tenga su uso, y puede ser un arrendamiento financiero con opción de compra o puede ser un arrendamiento financiero sin opción de compra. La mayoría de veces, o el tipo por excelencia del leasing financiero, es que se contrata con opción de compra. Rarísimo en la vida profesional que uno vaya a encontrar leasing financiero y que los contratantes no adviertan que quieren la opción de compra. Puede ser a su vez que se renueve el contrato, hayan estipulaciones distintas, se amplíen las estipulaciones o lo que los contratantes decidan. Entonces eso también se da. Encontramos que al final ese bien especificado por el arrendador al arrendatario y adquirido por el arrendatario para el arrendador, para uso del arrendador, puede ser que al final el arrendador decida que lo adquiere en compra, ¿verdad? ¿Se hace una nueva negociación para la opción de compra? La respuesta es no, porque ya está contenida la posibilidad de la opción de compra dentro del contrato del leasing financiero. Esos bienes que han sido especificados o las especificaciones de los bienes se las ha dado el arrendador al arrendatario, pues obviamente el arrendador al arrendatario se los da para su uso, ¿verdad? Porque para eso está solicitando el arrendamiento financiero el arrendatario. ¿Hay un plazo determinado? La respuesta es sí. ¿Qué recibe el arrendador? Para que ustedes vayan fijando los elementos. Pues recibe a cambio el derecho de pago de las rentas o cuotas que va a ir amortizando el arrendatario. Y ese es elemento real. Pero ¿de qué va a ir pagando las rentas el arrendatario? Pues del uso de los bienes dados en arrendamiento, ¿sí? Entonces, ¿hay un vencimiento de plazos? Sí, obviamente, todos los contratos van a tener vencimiento de plazo. Ya vimos en la teoría general de los contratos, hay contratos sin plazo, pues esos se ejecutan inmediatamente, ¿verdad? Y si no fuera el caso, pues cuando haya la materia prima que es objeto del contrato, pero en este caso no tendría sentido como recibirlo y que no transcurra un plazo, porque entonces ¿cuándo usaría el arrendatario los bienes que le da el arrendador? En ese sentido, pues obviamente la opción es continuar ese contrato con nuevas condiciones, o por el otro lado, adquirirlo por opción de compra para sí o para tercera persona también, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es bien importante que ustedes interpreten esa literal de por un monto previamente establecido en el contrato y que va a ser siempre un monto residual. Si lo pueden subrayar, si lo pueden anotar en sus apuntamientos que realizan, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el financiero y el operativo. El operativo siempre es sin opción de compra. Sin opción de compra. Entonces, encontramos que
el contrato de leasing financiero puede ser para la adquisición de bienes muebles. Lo que ustedes usualmente van a encontrar hoy por hoy es adquirir vehículos, adquirir flotilla de vehículos para transportación de encomiendas, por ejemplo, ¿verdad? Encuentran ustedes que quieren tractores para la finca, por ejemplo, pues se compra una flotilla de tractores o 2, 3 tractores y son bienes muebles registrables, ahí se recuerda. Esos son bienes muebles registrables. Pueden ustedes, con un leasing financiero como opción de compra, adquirir, por ejemplo, un centro de cómputo para clases de computación, por ejemplo, o para oficinas, ¿verdad? Oficinas de abogados. Bueno, son varios los abogados, son varias los equipos de cómputo, todos los servicios de mantenimiento, etcétera, que se pueden incluir en el leasing financiero, y estamos hablando de bienes registrables, ¿verdad? Se puede registrar a través del software, a través del hardware, y eso ayuda para que tengamos ese leasing financiero de bienes inmuebles, bienes muebles registrables. No obstante, la ley establece, y también la doctrina, que pueden adquirirse bienes inmuebles. Hoy por hoy está de moda la primera vivienda, ¿verdad? Entonces, ¿puede adquirirse la primera vivienda por leasing? Por supuesto que sí. La pueden adquirir por leasing. ¿Por qué? Porque la ley establece que puede existir el contrato de leasing para vivienda, leasing financiero. ¿Por qué? Porque ese leasing financiero sí y solo sí siempre será con opción de compra. Porque no va a vivir usted 20 años ahí y cuando la pague, sí, mire, paga todas las rentas de los 20 años, mire, la va a comprar o se va a salir de la casa, ¿verdad? Pues fíjese que siempre me voy. Bueno, eso sería la peor opción, ¿verdad? Entonces, es con opción de compra siempre. Esto aplica más o menos similarmente a la adquisición de vivienda por medio de cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias son títulos de crédito, para los que no se recuerdan de la clase anterior, que permite la adquisición de bienes inmuebles a través de títulos de crédito. Se denominan arrendadoras. Por ejemplo, hay en zona 10 arrendadoras centroamericanas. Esa es una institución financiera, entidad de crédito que está autorizada como tal específicamente para otorgar leasing, contrato de leasing. Por ejemplo, si yo compro una renta importada a mercadería, ¿se la doy a él? ¿Y ellos se la pueden aplicar? Podría ser, sí, podría ser. Otra forma, y es la más común, es que usted va y solicita a un banco un crédito X, así como ustedes saben que funcionan los créditos, como vimos en las operaciones de crédito. Entonces lo que hace el banco es que contacta al arrendador, o la arrendadora contacta al banco, y viceversa puede ser, y se adquiere el financiamiento. Entonces a usted le dan el financiamiento, usted adquiere la mercadería, pero no la adquiere en propiedad, ¿verdad? Sino en leasing con opción de compra al final. Puede ser perfectamente. Pero les decía, opera similarmente como adquirir una vivienda, porque hablábamos de las viviendas, con cédulas hipotecarias. Las cédulas pueden ser varias o puede ser solo una, ¿verdad? Y opera perfectamente igual, con la diferencia que en las cédulas hipotecarias está establecido de una vez que se da la compra. Diferente es en el leasing, que no se da la compra, sino el pago de rentas, ¿verdad? Rentas son
igual en la cédula hipotecaria, las amortizaciones que usted hace mensuales por su casa, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Lo único que ahí no existe un monto residual, sino un pago total del precio del bien. En el caso del contrato de leasing financiero habitacional, que así lo denomina la doctrina y la ley, ahí obviamente no puede ser que se deje de registrar, ¿verdad? Porque son bienes inmuebles. Entonces, si se registran, encontramos a su vez que la opción de compra siempre va a estar presente y se establecen estamentos para la adquisición de las viviendas, ¿verdad? Entonces, dependiendo los precios, así van a ser las rentas, dependiendo la ubicación, porque puede ser una misma construcción de casa que si está en, ¿dónde les digo? Sin ánimo de ofender a ninguno, pero si está en Misco, va a tener un precio. Y si está esa misma vivienda construida, pero en carretera de Salvador, va a tener otro precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren? Yo solo estoy colocando el ejemplo, no se me ofendan. Entonces, ahí encontramos que debe considerarse, el leasing establece que debe considerarse que la vivienda sea digna, que la vivienda sea adecuada y que sea saludable, para que pueda ser objeto de arrendamiento financiero, ¿verdad? Entonces eso es importante al final. Encontramos a su vez que la adquisición de bienes que se usan para establecimientos comerciales, industriales, negociales, como las clínicas, las oficinas profesionales, los techos educativos o de otro servicio meramente mercantil, porque ahora yo me sorprendo, pero como que no estoy muy actualizada. Hay colegios que se llaman Colegio Patito S.A., Sociedad Anónima. Entonces, ¿ya será un centro educativo o ya será un comerciante social? ¿Verdad? Entonces, todos estos establecimientos son susceptibles del contrato de leasing financiero inmobiliario. O sea, tenemos como opción de compra, tenemos sin opción de compra, y ahora resulta que tenemos financiero inmobiliario, ¿verdad? Entonces eso lo tuvieron que haber advertido ustedes en su trabajo. Cuando hablamos del contrato de leasing operativo o arrendamiento operativo, pues es igualmente un contrato por el que, siempre típico mercantil, por el que una persona se refiere a persona individual o jurídica. ¿Cuál sería una persona individual? Cualesquiera de ustedes o nosotros. ¿Cuál sería una persona jurídica? Cualquier sociedad, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de un patrimonio autónomo, ¿quién sería? Podría ser alguna institución del Estado. Patrimonio autónomo. Un patrimonio de un fideicomiso. Que el fideicomiso, a través del fiduciario, haga la adquisición de un arrendamiento, en este caso operativo, ¿verdad? Porque es ahí donde puede. ¿Por qué? Porque no va a haber opción de compra. Y entonces ahí, este denominado arrendadora va a entregar el arrendamiento a una persona denominada arrendatario por un plazo también establecido, determinados bienes que va a haber adquirido con el objeto de que el arrendamiento lo use durante dicho plazo. El arrendamiento adquiere la obligación de pagar ¿qué? Rentas o cuotas. Y no será terminado el contrato antes del vencimiento. Esa es otra diferencia que tiene el leasing operativo. No se puede dar por concluido antes del vencimiento del plazo pactado, salvo que el mismo contrato establezca
considera esta posibilidad como excepción. Entonces ahí tenemos que encontramos las clases de arrendamiento. Entonces llevamos la definición, los elementos, características, es principal, puede contener o no un accesorio, un contrato accesorio, es oneroso, puede ser bilateral o plurilateral porque puede haber proveedor, tomador y dador. Entonces si hay tres, vamos a encontrar que es plurilateral o bilateral si solo hay arrendador, arrendatario. Encontramos a su vez que ese proveedor puede ser una persona individual o jurídica que provee ese bien, esa propiedad, objeto del contrato de leasing del que estamos hablando. Las rentas, pues obviamente son las amortizaciones, las cuotas que se hacen efectivas, y encontramos que concluido el pago de las rentas, o hay o no hay, dependiendo del contrato, opción de compra, ¿verdad? Y finalmente ese monto residual que las partes del contrato de leasing financiero con opción a compra han acordado, que va a corresponder pagar al arrendatario que ejerza la opción de compra de los bienes objeto de leasing. Es decir, imagínense un equipo de cómputo, se deprecia inmediatamente, su vida útil 6 meses, entonces se están pagando las rentas por esos 6 meses y al final queda una pequeña cantidad que es el monto residual. Entonces el arrendatario ejercita la acción de compra, pues paga el monto residual. Así funciona. Encontramos que hay derechos y obligaciones. El arrendador a adquirir esos bienes, y van a encontrar N cantidad de obligaciones que hay en el leasing, ¿verdad? Pero en específico, el arrendador deberá adquirir los bienes solicitados por el arrendatario con las especificaciones debidas, porque es lo que le va a servir para el uso, si no, no le va a ser funcional. Y por el otro lado, el arrendatario, la obligación principal que tiene es de hacer efectivo el pago de las rentas y el monto residual cuando hay ejercicio de la opción de compra, y cuando no, pues de las rentas solamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Les decía, principal, bilateral, con accesorio cuando se da la opción de compra, es conmutativo, hay gravámenes para ambas partes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las características. Si ustedes se dan cuenta, en el derecho mercantil, en los contratos, casi las características son similares en todos los contratos, ¿verdad? Porque son onerosos todos, porque hay principales, porque hay bilaterales, porque si no, no habría contratación. Y les digo, no habría contratación porque aquí no aplica el contrato de donación, ¿verdad? Que puede ser unipersonal, unilateral. Entonces aquí no hay eso, porque no hay donación de nada, pues, sino todo oneroso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos derechos y obligaciones, y finalmente se va a extinguir por el vencimiento del plazo, especialmente el operativo, y se va a extinguir de acuerdo a los pactos contractuales como esté establecido, que se pueda dar por vencido con anterioridad. Ejemplos de leasing: ya les decía, adquirir automóviles, adquirir viviendas, un centro de cómputo, una unidad económica para servicio industrial, por ejemplo. Deciden ustedes que tienen una panadería industrializada, San Martín, por ejemplo. Les digo eso porque es la que tengo más a la mano de decir. Entonces, ahí tienen unidades económicas, porque tienen un sinnúmero de hornos, por ejemplo, que adquirieron. Entonces eso conforma una unidad económica, registrable por supuesto, y pagan las rentas mensualmente, ¿verdad? Una
unidad económica que adquiere una papelería para el procesamiento de la madera. Eso también puede ser susceptible de leasing. Y cualquier bien que se les ocurra al que se le pueda dar la forma, ¿verdad?, del contrato de leasing. Por el vencimiento del plazo se termina o cuando las contratantes hubieran especificado razones o causales que dan por terminado el contrato antes del vencimiento del plazo. Y ahí estamos con el contrato de leasing hasta con ejemplos. Yo sé que los que hicieron la tarea pues ya comprenden más, ¿verdad? O los que no lo hicieron pero ya lo estudiaron. Yo quiero presumir eso. Entonces vean el beneficio de la duda. Ahí estamos. Entramos a las generalidades porque no da tiempo de más. Yo les puedo dar clases todos los días que no tengan examen, pero eso es bien difícil por los salones. Contratos atípicos. Los contratos atípicos, ya lo decía anteriormente, no los van a encontrar regulados en la ley. Los van a encontrar en la doctrina. Entonces, ¿cómo nacen los contratos atípicos, mercantiles atípicos? Nacen como consecuencia de la necesidad social de los comerciantes y los consumidores. Esa es la razón. Necesidad social. ¿Por qué decimos? Porque los comerciantes y los consumidores somos sociedad. Entonces nacen de esa necesidad social. Encontramos que hay gran cantidad de contratos atípicos. Es decir, si ustedes se van a la doctrina, todavía van a estudiar en la doctrina como atípicos el factoraje, lo van a encontrar como factoring, el leasing, y vamos a encontrar que son los que ya son típicos, pero seguimos estudiándolos en la doctrina y van a aparecer así. Encontramos la franquicia. La franquicia es común. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, hay una franquicia de Burger King, hay una franquicia de McDonald's, hay una franquicia de Sherwin Williams, hay una KFC, franquicia de KFC. ¿Qué es eso? Pollo. Ah, vaya, si no saben. Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Entonces, pollo frito, Kentucky, ¿verdad? Entonces, también, entonces encontramos que las franquicias, por ejemplo, tienen franquiciante franquiciado, se paga por una franquicia, se paga un canon de entrada y resulta que se va pagando por la cantidad de ventas que se realicen. ¿Qué se paga ahí? Regalías. Por cada hamburguesa que ustedes se comen, el franquiciado le paga al franquiciante regalías, aunque él esté en Estados Unidos y el franquiciado esté aquí. Entonces, encontramos ahí que hay tipicidad social. ¿Por qué? Porque surgen de la necesidad social y la sociedad le da un tipo, le da un nombre, quiere decir una denominación y una forma. A eso se refiere, no porque como contratación hay atipicidad, ¿sí? Tenemos la franquicia, hay franquiciante, franquiciado, está el servicio que se autoriza, que lo utilicen, y la marca, ¿verdad? Cómo se hacen los productos, ese es otro contrato atípico que se llama know-how, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Quiere decir, entonces yo le vendo cómo hacerlo y le autorizo que lo venda. Los contratos atípicos, know-how y franquicia. El franquiciante le autoriza al franquiciado para que distribuya los productos con los estándares, con las recetas, con los estándares de calidad y cantidades que él lo hace en la casa matriz. Y luego el franquiciado le paga al franquiciante el canon de entrada, que no es nada barato, y
y luego las regalías. Así funciona. Entonces tenemos elementos personales y reales en el colectivo. El elemento formal va a ser por escrito. ¿Por qué ustedes como notarios deberán tener ese cuidado si algún día en la vida les llega un contrato de franquicia a su notaría? Porque son cantidades millonarias y en dólares además, para que se pueda dar forma legal a ese contrato. Entonces, como son cantidades millonarias, debe tener certeza jurídica y permanencia. Y entonces está la escritura pública, ¿verdad? Entonces, a diferencia del leasing, encontramos a su vez que ahí tenemos la forma, ¿verdad? Reales, personales y formales. Características, todas las que ustedes ya saben. Ahí no hay accesorios, solo es principal. Y encontramos a su vez que es muy importante que a ustedes se les queden las famosas regalías. Ahora cada vez que se come una pierna de pollo, una hamburguesa, unas papas fritas, recuérdese que eso está generando regalías. Pero no para usted, sino para el franquiciado, ¿verdad? Se las paga el franquiciado. Así funciona el contrato de franquicia. El know-how es esos secretos empresariales que yo le comparto a usted como franquiciado. Puede ir dentro del contrato de franquicia o como un contrato accesorio adicional o principal adicional al contrato de franquicia. Porque si le dan la franquicia, le autorizan la franquicia, pero no le dicen cómo hacerlo, a lo mejor usted va a querer hacer pollo frito y le va a salir un pocón, ¿verdad? Entonces, para que eso no ocurra, es que esas son comidas guatemaltecas. Entonces, para que eso no ocurra, pues le tendrán que dar el secreto empresarial. No hay secretos empresariales que me recuerden la doctrina de lo leído así muy secretamente, de lo más caro, que el secreto empresarial de la Coca-Cola. Sí, esa bóveda es pero. Dice, cuentan, ¿va? O sea, eso se da tiempo de que está en una bóveda, bien resguardada. Usted ha de entender por qué se la tienen, ¿verdad? Así es, y no la tienen muchos. Entonces, vean ustedes, eso es el know-how, ¿verdad? Cómo hacer la Coca-Cola, cómo hacer el pollo y darle el toque que a usted le gusta, ¿verdad? Eso adictivo que usted lo llama. Que le ofrece rosa de Jamaica del Presto y usted quiere Coca-Cola. Ah, pues es por el secreto empresarial, ahí está la adicción. Entonces, ahí tenemos dos contratos atípicos. Está el club de campo, está el tiempo compartido. El club de campo usted va y carretera El Salvador, el kilómetro 25 tiene uno, algo del río, con un club. Del río con Sí, club, sí. es cierto. Entonces del río club de campo, o sea, club de campo, el río, así se llama. Entonces usted adquiere un espacio de bien inmueble, un lote, por ejemplo, usted construye ahí con todos los lineamientos que le dan en el condominio y tiene servicios y áreas comunes, ¿verdad? En el club de campo. Es como decir ustedes así como más VIP, tengo casa de campo, ¿verdad? Con la diferencia que va a ser una casita, aunque es muy caro, nada de que casa de campo, ¿verdad? Entonces, pues no tiene campo y casi no tiene casa, pero así se llama, ¿verdad? Por el precio. Entonces, usted adquiere ese derecho de vivir ahí, de esas áreas comunes, tiene usted que cumplir con los parámetros que le dan los propietarios, como el comendador, por ejemplo, ¿verdad? Más allá de Antigua, por Alotenango, yo creo por San Miguel Dueña, hacer las cosas. Entonces, esos son club de campo, ¿verdad? ¿Qué tiene usted en común como derecho? Pues de surtirse de gasolina, ahí mismo hay gasolineras, hay tiendas de conveniencia, hay caminamientos, hay senderos, pueden ir a ver que va a jugar Antigua con comunicaciones, etcétera, ¿verdad? Que juegan, no, yo creo, ¿no? O cuando es
qué juegan? Ah, qué bárbaro. Hay que ser cultos. Estamos en derecho Hay mercantil. que ser cultos, que pierda comunicación. Por eso viene de rojo, de rojo. Entonces, vean, ahí tenemos luz de campo. Ahora vayámonos, no viendo todo lo demás porque casi es similar. Nos vamos al tiempo compartido. Y creo que con eso voy a terminar. El tiempo compartido es que usted se quiere ir a Soleil. ¿Qué compra? A través de un contrato de tiempo compartido, una membresía. Y entonces ya puede irse los fines de semana a Puerto de San José, a una playa privada con su cuatrimoto y a pasársela muy bien, ¿verdad? Entonces ahí hay un tiempo compartido. ¿Por qué se llama tiempo compartido? Porque se comparten los 365 días del año, o 66 como este, ¿verdad? Y ahí usted tiene derecho a uno o más días dependiendo la demanda y encuentra que lo que va a pagar consecuentemente de manera anual va a ser mantenimiento. Después usted llega y tiene servicio de hotel y servicio de restaurante, las piscinas, el jacuzzi, el sauna y todo lo que se le ocurra, el spa. Entonces, ese es un tiempo compartido. ¿De dónde viene el tiempo compartido como nombre? Porque usted lo comparte a lo mejor con 364 familias más, o con 300, o con 200 si tienes mucha plata y va muchas veces, ¿verdad? Entonces, pero pensemos que tenemos para una vez al año, pues nos vamos en las vacaciones, ¿verdad? Y ahí hay tiempo compartido. Hay muchos más contratos, está el writing, está el renting, que también son contratos informáticos, contratos electrónicos, todos esos son contratos atípicos. Les vamos a estar compartiendo, yo creo un poquito más tarde, un material de apoyo de contratos atípicos. Si aquí encuentran el leasing y si aquí encuentran el factoring, es el leasing típico y es el factoraje típico, ¿verdad? Pero por doctrina lo seguimos dejando aquí. Con esa salvedad, usted puede estudiar contratos típicos y si no quiere, váyase a consultar a Juan Manuel Farina. Juan Manuel Farina es un autor argentino que de una manera muy concisa tiene contenido de contratos típicos doctrinariamente hablando. Y entonces ahí nos quedamos. Elemental es que los contratos por escrito, ¿verdad? Y que hay voluntad, ¿verdad? La libre manifestación de voluntad de los contratantes y libertad de forma para todos. Entonces ya terminamos de hablar de contratación. Ahora vean ustedes, solo les robo 5 minutitos. Hoy el maestro Pino va a tener su tiempo. Vean, en principio les agradecemos porque siempre estuvieron en clase, por lo menos en las clases presenciales, todos ustedes que son los que están. Para nosotros siempre es grato trabajar con ustedes. Trabajamos a lo largo de un año y creo que con un buen grupo pues nos conocemos, ¿verdad? A raíz de ese trabajo realizado de ustedes y de nosotros. Nosotros solo somos acompañantes del proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes realizan con nosotros y que nosotros realizamos con ustedes. Les deseamos que de lo mejor puedan adquirir lo mejor, que sean personas honestas, que sean personas íntegras profesionalmente hablando y que ese futuro para ustedes que es tan promisorio porque ustedes siguieron una profesión de nivel superior tremendamente bendecida y que la honren
porque honrándola honrarán a nuestra 3 veces centenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y a nuestra alma mater 3 veces centenaria también, Universidad de San Carlos de Guatemala. Nunca se olviden que estamos estudiando en una de las 4 universidades reales que hay en el mundo. UNAM, San Marcos del Perú, Santo Domingo en Dominicana y Universidad de San Carlos de Guatemala. Hubo 10 intentos. Hubo 10 intentos anteriores por crearla y fue hasta 1676 que cobró forma. ¿Se dan cuenta? No fue fácil crearla. Entonces nosotros tenemos que hacer honor a estudiar en una universidad real, no cualquiera lo hace. Yo tuve la oportunidad de estar en una invitación en Europa, en donde invitaron solo como ponentes a las 4 universidades reales. Y hasta Salamanca, Yale, Madrid y las demás eran invitadas. Eso es muy significativo. Se cree allá afuera que estudiamos en la Universidad de los Pobres. Eso no es cierto. Adviertan eso. No es cierto. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Guatemala que con sus impuestos paga el estudio que nosotros estamos recibiendo. Entonces, es la universidad más cara de Guatemala y de Centroamérica y de América Latina. Vean eso. Adviertan los esfuerzos que han hecho, adviertan los esfuerzos y sacrificios de su familia y de su entorno. Hemos dejado de hacer vida social, hemos dejado de ver a crecer a nuestros hijos, hemos dejado de comer a nuestras horas. Eso se llama costo de oportunidad. Pero ahora viene ese costo que se convierte en un costo-beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Que ustedes, primero Dios, los veremos realizados como profesionales de nivel superior. Y nosotros, como acompañantes de esa formación de ustedes, queremos sentirnos orgullosos cuando ustedes estén allá afuera siendo los futuros magistrados, jueces, defensores públicos, defensores privados, abogados litigantes, de los mejores notarios, de los que Guatemala se tenga que sentir orgulloso. Nos quejamos, cómo estamos, cómo fueron las selecciones de los magistrados de sala, de los magistrados de corte. Y cada quien sabrá si se siente orgulloso o no. Pero nosotros sí queremos sentirnos orgullosos de los éxitos de ustedes. 2 cosas tenemos que aprender siendo profesionales de nivel superior. La universidad nos ha dado estudio. Tengamos gratitud. La gratitud es el primer valor y la primera virtud que se puede tener y que engendra muchas más virtudes. Y la humildad abre todas las puertas donde necesitemos ingresar. Entonces, jóvenes, de verdad les deseamos lo mejor de lo mejor, que la honestidad nivele sus pasos profesionales y que cada plato de comida que lleven a su casa, ustedes sientan la satisfacción del deber cumplido. Es rico eso. Nosotros llegamos muy tarde los lunes, los miércoles a la casa. Yo le comentaba al coordinador que yo vengo al otro día aquí a las 6 de la mañana, tengo a mi cargo la coordinación del programa rutina y yo siento que me acabo de ir.
porque los dejo a ustedes y ya tengo que recibir a los de la mañana. Y no hago acepción de personas en el trato, si ustedes se dan cuenta. Todos son igual de importantes para mí. Y todos tienen un lugar especial en nuestro corazón. Así es que les deseamos lo mejor de lo mejor. Un sentido abrazo para todos y que ustedes reciban muchas bendiciones. El abogado que no sirve, pues no sirve, ¿verdad? Entonces hay que